Bueno, el ecologismo surge como una guerra contra Dios mismo, porque así como Dios te manda a reproducirte y dominar el planeta, crecer y multiplicados y dominar las bestias, domina todo lo que se mueve en la tierra, lo que hace el ecologismo es no te reproduzcas y adorar a la Pachamama, adorar a la Gaia, adorar a la madre naturaleza. Es todo lo contrario. Trabajando por una justicia ecológica, social y ambiental. De todo lo que se ha dicho, muy bien por parte de su santidad, sí me deja un escepticismo muy grande, un momento que pasa desapercibido, que es cuando habla de la deuda pública y la deuda ecológica. Seguramente que muchos de los que nos están viendo aquí desconocen lo que es la visión 2045, pacto por el futuro. No es casual que la Agenda 2030 se firma en el año 2015, que es precisamente el año en el que se publica Laudato Si. Bienvenidos sean todos ustedes a este su canal Edwin Molina Catholic. Aquí tengo el gran honor y placer de tener conmigo el filósofo católico Horacio Justus, al cual he conocido un poco más por mi amiga que ya la han visto varias veces aquí conmigo, a Vania Tais, y entonces pues es un placer y estoy muy contento de que por fin se dio la oportunidad de estar contigo aquí, Horacio, para mi comunidad de Edwin Molina Catholic. ¿Cómo estás? Dios les bendiga, muchas gracias por la invitación y la verdad que muy bien, feliz de poder estar una vez más compartiendo y transmitiendo lo que uno ha recibido. Sí, realmente que así es. Familia, nada, vamos al tema. Aquí tengo a Horacio y obviamente por el título se imagina de qué vamos a estar hablando, pero vamos a discutir algo sobre el Laudato Si y lo traigo a colación porque la realidad es, familia, que en esos días hubo un video importantísimo que yo aquí se lo voy a querer colocar para como de entradita, pero nos vamos a ir en lleno en lo que es Laudato Si, porque aquí hubo un video que el Papa pues hizo a la iglesia de Latinoamérica y habló especialmente a la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, que allá se va a sostener o se sostuvo pues el 24 de mayo, que ya pasó, un meeting a donde estuvieron hablando sobre el Laudato Si y todo el apoyo hacia lo que es pues la economía, de lo que se habla de naturaleza, saber el mundo, el planeta, la falsa, mi opinión, y creo que está basada en cosas concretas, la falsa de global warming. Vamos aquí de entradita a ver este video del Papa y luego te damos entrada a ti, Horacio, y le damos de una. Hermanos, hermanas, quiero enviar este saludo, un saludo grande a la red de universidades para el cuidado de la casa común. Sé que están reunidos en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y tienen este hermoso motivo del 10º aniversario del documento del Santo Padre Francisco, la encíclica Laudato Si. Sé que van a hacer un trabajo sinodal de discernimiento como preparación para la COP30. Van a reflexionar juntos sobre una posible remisión entre la deuda pública y la deuda ecológica. Una propuesta que el Papa Francisco había sugerido en su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz. Y en este año jubilar, año de esperanza, es tanto importante este mensaje. A ustedes, los rectores universitarios, quiero animarles en esta misión que han asumido a ser constructores de puentes, de integración entre las Américas y con la península ibérica, trabajando por una justicia ecológica, social y ambiental. Agradezco a todos sus esfuerzos, su trabajo. Les animo a seguir construyendo puentes. Y quisiera terminar dando la bendición, confiando en la gracia de Dios que nos acompañe siempre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Amén. Muy bien, muy bien, muy bien. Esas fueron las declaraciones del Papa León XIV a esta reunión, este comité que se reúne en esta universidad en Janeiro. Y bueno, vamos a entrar de lleno. Pero antes de entrar a lleno, Horacio, por si acaso, que no creo, uno nunca sabe, nadie en mi comunidad te había visto, pues danos una pequeña introducción de tu persona. Bien, simplemente un profesor de filosofía, sería como el resumen más básico. Yo soy licenciado de Filosofía por la Universidad Católica de Nueva España, con diplomado en Filosofía por la Universidad Norte de Santo Tomás de Aquino, con especializaciones en Antropología, Filosofía de la Historia de la Filosofía, Historia del Pensamiento, Nociología. Tengo hecho la especialización en Filosofía del Arte, pero es innecesario hablar de esto. Simplemente profesor de Filosofía a nivel universitario, en carrera de grado y de posgrado. Excelente, Horacio. Gracias por tu introducción, familia. Aquí en la descripción de este video voy a dejar todos los links de sus social media, especialmente su canal de YouTube, que hace excelentes clases. He aprendido muchísimo contigo, Horacio. Muchas gracias por todo lo que haces. Y también su página de Instagram y su Patreon también aquí debajo. Familia, entonces, háblanos, Horacio, tu pensamiento iniciando con este video. Y luego vamos de lleno. ¿Qué fue la Laudato Si? ¿Qué es y cómo se propaga? Sus luces y sus sombras. Bien, en primer lugar quiero aclarar que marcar algún punto de diferencia de escepticismo o en todo caso una mirada de discernimiento no implica ir en contra del papado ni la Santa Iglesia Católica, es simplemente que en cuestiones de orden político todo es opinable, porque de eso se trata la polis. De todo lo que se ha dicho, muy bien por parte de su santidad, sí me deja un escepticismo muy grande, un momento que pasa desapercibido, que es cuando habla de la deuda pública y la deuda ecológica. Seguramente que muchos de los que nos están viendo aquí desconocen lo que es la visión 2045, Pacto por el Futuro, que firman casi en plenitud todas las naciones de la ONU. De hecho, Argentina fue una de las pocas naciones que no firmó. Si uno ingresa a lo que es el Pacto por el Futuro, Visión 2045, va a notar que entre los objetivos y metas que se plantean está esta reestructuración de la deuda pública de las naciones emergentes. Y en esa reestructuración se plantea precisamente que van a tener acceso a empréstitos internacionales, a crédito internacional, a una revisión de la deuda internacional, aquellas naciones que bajo esta clave ecologista se alineen con la Agenda 2030. Porque es muy expreso ese mandato, como es expreso la utilización de lo que es la inteligencia artificial en lo que ellos mismos han denominado una nueva gobernanza global. Con ese título, de hecho, lo pueden buscar. Pacto 2045, está en la página oficial de la ONU. A quien crea que esto es una teoría conspirativa, siempre le invito a que me desmientan porque todo lo que yo digo está documentado de manera oficial por la propia ONU. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el punto de fondo? Que si uno analiza lo que es la Agenda 2030 va a notar que literalmente sus objetivos, por no decir todos, vamos a considerar que quizás alguno con un gran esfuerzo podría pasar, pero los objetivos de la Agenda 2030 son en su mayoría, por no decir todos, anticatólicos. Sí. Desde el momento que se plantea pobreza cero, este modelo lo intentó llevar adelante como modelo teórico ya el foro de Davos, cuando se planteó la renta universal. Muy alejado está, más allá de la utopía, a lo que el mismo Evangelio nos enseña. Pobres hubo y habrá siempre. Entonces, este proyecto de plena igualdad, que es lo que ha conducido los grandes regímenes totalitarios, con las experiencias nefastas del siglo XX, ahora se intenta traspolar a la comunidad internacional. Veamos el segundo objetivo, hambre cero. Acá en Argentina la SENASA ya está trabajando con lo que es la pasta de insectos. Es decir, si el objetivo es, para que vean la gran trampa de la ONU, si el objetivo es en la pobreza cero y en el hambre cero, tener un sistema de alimentación que sea justo y equitativo con el planeta, porque se plantean esos términos, uno tiene que atender a toda la información adyacente y no al objetivo en sí. Porque en definitiva, el camino al infierno, y lo digo como católico, el camino al infierno
es ancho y espacioso, está armado de buenas intenciones. Yo tengo que ver la realidad primero, como diría Santo Tomás Aquino, el ente, es decir, aquello que existe, es el primer objeto del entendimiento. Yo tengo que ir a la realidad. El objetivo 2 que plantea esta noción de el hambre cero, uno tiene que ver en el contexto de que se plantea. Tenemos aquí la SENASA planteando, por ejemplo, el desarrollo de pasta de insecto para la alimentación, es decir, sus hijos se van a alimentar básicamente a base de insectos contra su voluntad, porque la ONU ha establecido que se debe buscar una alimentación que sea equitativa con el planeta. Ahora, no es casualidad que la propia ONU presentó un informe años atrás donde decía que si se juntaban todas las vacas del mundo, la contaminación que generaban las mismas equivalía a ser el tercer país más contaminante del planeta. Curiosamente, luego de ese informe, se disparan en Wall Street un 167% las acciones de carne sintética, que tiene, por ejemplo, entre sus principales inversores a personajes como Bill Gates, que fue el autor del libro Cómo evitar un desastre climático. Entonces, a la postre vamos a encontrar que naciones como España nos presentan que hay una ruptura total con el sistema agropecuario, porque los pequeños y medianos productores, por los aranceles, esto es por los impuestos verdes, terminan quebrando, y esto genera que luego los metas capitales, como el de Bill Gates, se vuelven los grandes terratenientes de Occidente, porque pueden ir absorbiendo esos pequeños emprendimientos que se han visto perjudicados por estas medidas draconianas. Tenemos también lo que es el objetivo número 3, la salud y el bienestar. Pero nos olvidamos la gran trampa que hubo por detrás, porque por ejemplo, no se trata solo de la salud reproductiva que se instaura ya en el 94 como política pública obligatoria en torno a los derechos humanos, pero que ya encontramos un antecedente en 1927 cuando la Liga de las Naciones, la precuela de la ONU, organizó la primera conferencia de control demográfico. Pensemos sin ir más lejos, más allá de lo que es la salud reproductiva, y todos saben a qué me refiero. Pensemos, por ejemplo, lo que fue el acto de amor que desde el propio Vaticano se impuso en el año 2020. Y que ahora la evidencia demostró que aquellos que fuimos escépticos teníamos razón. Correcto. Ahora se demostró que nunca se logró aislar el patógeno, y también se demostró con la desclasificación de los archivos de Estados Unidos que el FBI sabía que se utilizaba el terror y el temor por medio de la propaganda pública como una forma de control poblacional. Lo reconocen los propios archivos desclasificados del FBI. Es así. El tiempo nos dio la razón. Veamos lo que es el objetivo número 5, la igualdad de género, que va desde la hormonización y la transición sexual en menores de edad a lo que es el control de natalidad abierto, como se sostiene en la meta número 2, dentro del objetivo 5. Tenemos también el objetivo número 7, transición energética, que esto implica abastecer el mercado chino, un mercado controlado por el régimen comunista con mano de obra esclava, un régimen que de hecho es la nación más contaminante del planeta Tierra, pero que actualmente tiene más del 82% del control global sobre los metales raros. Es decir, todo lo que implique transición energética en autos eléctricos, molinos de energía eólica o paneles solares dependen directa o indirectamente del mercado chino. Es básicamente, para cuidar el planeta hay que alimentar la economía más contaminante del planeta. Esto es el objetivo 7. Veamos lo que es el objetivo número 11, las ciudades sostenibles. Esto es un proyecto que se gesta por un ex guerrillero, el M-19 de Colombia, que refugiado en Francia crea el concepto de ciudades de 15 minutos, como una referencia a los piquets soviéticos. Estos son los piquetes, esto es cortar el movimiento de capitales, generar una sociedad endogámica, un retorno a ese comunismo primitivo que añoraba Marx, en el cual se logra estancar el movimiento de capitales internacionales, se logra estancar la economía y que haya comunidades autosustentables, autosostenibles, como en la utopía de Rousseau. Entonces, esto por nombrar algunos puntos y no detenerme más. Y lo que hace el Pacto 2045 es profundizar esta gobernanza global, y uno de los puntos que marca la Agenda 2045 es precisamente la reestructuración de la deuda financiera en pos de la Agenda 2030. Es decir, si yo como argentino tengo que refinanciar mi deuda internacional, que de por sí ya es ilícita e ilegítima, si yo debo refinanciar mi deuda internacional
para poder seguir sosteniéndome dentro de este gran movimiento bancario internacional, ahora lo que te dice la ONU es que voy a acceder a mejores condiciones o condiciones más favorables de mi crédito internacional si yo participo de la Agenda 2030. Esto es, rechazo la industrialización, rechazo la reproducción, porque una nación crece con reproducción e industrialización. Las naciones que ganan esta competencia comercial a nivel internacional, las naciones que ganan esta competencia internacional en el mercado, son las que luego le imponen al resto de las naciones cómo reproducirse, cómo industrializarse. Este es el primer llamado de atención. Hay una referencia directa en lo que se ha dicho aquí a esa gestión de la deuda ecológica con la deuda pública, que es básicamente si Argentina tiene una deuda internacional, si la tiene Chile, Colombia, México, con que puedan, por ejemplo, promover un objetivo de la ONU, la legalización de la interrupción del voluntario del embarazo. Eso es favorable al planeta Tierra según la Agenda 2030, eso es parte de los objetivos, eso va a permitir que puedan compensar esa deuda ecológica con la deuda pública. Así de simple. Pero hay una cuestión mucho más perversa de fondo todavía. Porque en un momento del video, no solamente que se hace referencia a esta idea de la reestructuración de la deuda pública con la deuda ecológica, sino que también se está perdiendo de vista que hay una referencia a la conferencia de partes, la COP. La conferencia de partes junto a todos los líderes ambientalistas. Yo voy a citar solamente 3 ejemplos muy simples para que vean qué es lo que pasa en esas conferencias de partes. En el año 2021, el año post reseteo, por no ser una palabra que empieza con pan. Sí, sí. En ese año, la conferencia de partes tuvo como principal preocupación, de hecho, ¿por qué en África no se estaban aplicando los derechos sexuales y reproductivos? Porque en África la tasa de natalidad es de 4,5, a diferencia de Occidente que ya tiene que está por debajo de 1,4. Con una tasa de recambio tendría que ser de 2,1, cuanto mínimo para sostener una nación. Por eso España está llamada a desaparecer en este momento con su baja tasa de natalidad. Se especula que la etnia hispánica desaparecería para el 2100. Esto es lo que le preocupa a la conferencia de partes. Hubo otro año, fue el año 2023, donde se discutía la implementación de la alimentación a base de insectos, mientras en sus menús todos ellos poseían los mejores cortes de bistec. Wagyu. Pero también tenemos la conferencia que se dio en el año 2022, donde fue aplaudido de pie Xi Jinping, y claro, porque el mandatario comunista tiene el control sobre los metales raros. Por más que sea la nación más contaminante del mundo, nadie se atrevería a enemistarse con esta potencia que hoy tiene la hegemonía en el mercado global, que además se ha ido expandiendo de manera bélica. Recordemos lo que pasó, por ejemplo, con el financiamiento y el control que toma sobre las mineras, tanto en Birmania como en la República Democrática del Congo, allende lo que ha sucedido en Hong Kong, allende lo que está pasando en Taiwán. Entonces, con todo esto, lo que observamos aquí es que finalmente este tipo de agendas ecológicas son ciertamente un riesgo para el mundo civilizado por la Iglesia. No es casual que la Agenda 2030 se firma en el año 2015, que es precisamente el año en el que se publica Laudato Si. De hecho, es muy curioso porque en el año 1968 es cuando se publica el libro La bomba demográfica de Paul Ehrlich, libro que fue financiado por Sierra Club. Y si uno entra al sitio oficial de la ONU, va a ver que la propia ONU reconoce que en el año 1968 los problemas ecológicos pasaron a ser la principal preocupación de la ONU. Dejaron de ser un tema accidental para ser el foco de sus políticas públicas, luego de que se había creado el Fondo de las Poblaciones a instancia de John Rockefeller III. Entonces, los años en los que se publican ciertas obras dicen mucho respecto a los lineamientos políticos que hay por detrás. Y así como no es casual que el mismo año que Sierra Club se intromete en las políticas públicas de la ONU en esa visión ecologista, no creo yo, y esto lo digo a título personal, no creo yo que sea casual que en el año 2015, que es cuando sale a la luz Laudato Si, sea el mismo año que sale a la luz la Agenda 2030.
pareciera que hay una suerte de comunicación retórica en torno a este nuevo movimiento verde que hoy se plantea como una suerte de religión global, porque en definitiva estamos viendo que es un gran credo que se ha impuesto en todas las naciones del mundo. No, y que además que precisamente, y para ir cerrando esa primera introducción, esto es solamente la punta del iceberg del que uno puede indagar sobre lo que es la Agenda 2030 y esta referencia a cómo esta agenda gestiona la deuda pública y la deuda ecológica, que es la que se hizo referencia en el video en cuestión, y cómo eso se traspola a las políticas que lleva adelante la conferencia de partes, que también se hizo referencia en el video en cuestión. Entonces estamos hablando de agentes internacionales que terminan dominando lo que es la soberanía de cada nación, que no es casual, así que como en el 68, justo cuando Paul Ehrlich publica La bomba demográfica, que es la Biblia que tienen los antinatalistas que promueven estas ideas verdes, ese libro financiado por Sierra Club justo coincide que es el año en que la ONU reconoce en su sitio oficial que a partir del 68 las políticas ambientales pasan a ser su paradigma, su centro, su punto de inflexión. Lo reconoce la ONU de manera oficial, está en su sitio web para que lo puedan investigar. Es cuando las políticas ambientales pasan a ser el centro de las políticas de la ONU. Justo cuando se publica La bomba demográfica. 4 años después de que se creó el Fondo para la Población, financiado por John Rockefeller III, que es uno de los grandes magnates que va a estar investigando la relación que hay entre el control de natalidad y los recursos naturales. John Rockefeller III, que va a ser uno de los que va a propiciar la creación del Fondo para las Poblaciones, pero que también tenía un antecedente en Julian Huxley, el primer director de la UNESCO que convoca la Conferencia de Control Demográfico en 1954 en Roma. Y recordando que esto es una tradición que se hereda desde 1927 en Ginebra, cuando todavía existía la Liga de las Naciones, donde estaba Margaret Sanger como presidente de Actas. Entonces, acá estamos viendo que no hay casualidades. Y no es casual que la conferencia de partes es la que pacta la Agenda 2030 en el año 2015. No creo yo que sea casual que justo el año 2015 es cuando se publica Laudato Si, porque pareciera ser que tanto por el poder civil como por el poder religioso, como esta suerte de Leviatán con la espada y el cetro, rememorando a Thomas Hobbes, este gran Leviatán con el cetro, que es la iglesia, y la espada, que es el poder político, ahora se instala un discurso ecologista, es decir, tanto por el poder político como por el poder religioso, se nos dice que el nuevo credo global, tanto en el orden de la fe como en el orden secular, es en este paradigma ecológico, el cual tiene miles de mitos alrededor, pero que la gente en general no suele querer investigar, se quedan con el discurso oficial de la ONU, que es un discurso comprado. Esto yo ya presenté informes, como por ejemplo los motores de búsqueda, porque lo que normalmente hace una persona promedio es googlear. De hecho, el motor de búsqueda de Google está comprado expresamente, por ejemplo, por la Unión Europea para favorecer los estudios que sean acorde a las intenciones políticas del globalismo. Por eso uno busca lo que es, ejemplo concreto, cambio climático, y los motores de búsqueda te llevan siempre a los estudios que favorecen el discurso oficial, pero no a los estudios independientes como el de Jody Curry, Bjorn Lomborg, Patrick Moore o tantos más que, estando fuera del sistema, se atreven a exponer la verdad. González Corripio y Bergieber, por citar científicos premios Nobel, incluso algunos, que han desmentido ese informe de John Koch, que es el que se utiliza en el año 2015 para esta agenda, que es un informe que de hecho en el año 2014 había sido rechazado por inverosímil. O sea, tuvieron que rehacer un informe y lograr extorsionar académicamente a 200 científicos bajo extorsión académica. Muchos firman en reserva y muchos firman en discordancia para establecer un relato oficial. O sea, porque si vamos a los archivos, ya tenemos los archivos de la CIA que hablaban que en los años 80 se pronosticaba el enfriamiento global. Entonces, hemos ido cambiando de discurso del enfriamiento global en los 80, los agujeros en la capa de ozono en los 90, las inundaciones globales en el 2000, el calentamiento global en 2010, la emergencia climática en el 2020. Cada 10 años se cambia el paradigma. Entonces, esto nos muestra que no hay un proyecto sólido, científico, verdadero,
porque en definitiva hasta el mismo sistema de medición se ha manipulado. Sin ir más lejos, ese famoso gráfico que tiene la ONU que muestra un salto de temperatura global hacia los 90, es porque se empieza a medir la temperatura de los océanos en ese año. Antes se medía la temperatura global con 8 termómetros especiales a la altura de la... No me acuerdo si era la estratosfera, a qué altura se utilizaba. Tenía 8 puntos de referencia por continente, lo cual es la nada misma. Para la dimensión que tiene el planeta Tierra es la nada misma. Y con eso se medía la temperatura global. Cuando se empieza a medir la temperatura sobre los océanos es cuando se dispara la temperatura global. Entonces hay un error de medición. Y más cuando yo veo luego que en el fondo, aun si fuese cierto el cambio climático, y yo no lo discuto, yo creo que el cambio climático existe, lo aclaro siempre, yo discuto la causa antropogénica, porque el discurso es que el cambio climático es antropogénico. Entonces, si la causa es el hombre, si el origen, ahí viene la palabra gen, si el origen es el hombre, ¿cómo se elimina el problema? ¿Cómo se elimina el efecto? Eliminando la causa. El hombre. El control de interés está siempre latente en todas estas políticas. Espero haberme dado a entender en este punto. No, es que al final, brother, y esto es lo que, por lo menos en esa síntesis que trataste de hacer, en todo lo que hay detrás de lo que le dio un poquito de comentario el Papa León en ello, pues es esa misma Agenda 2030 que ahora se sigue proponiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y realmente uno de los temas más hablados de esta misma Agenda 2030 es el cambio climático. Aparte de lo que es lo pobre y todo eso, pero todo el mundo se le olvida lo pobre, todo ese tipo de cosas que al final son cositas bonitas para animar y ponerlo así, distraernos a nosotros, porque tú mencionaste que una de las personas que viene de los años atrás del siglo pasado, que está involucrada en ello, es Margaret Sanger. Margaret Sanger, quien es la fundadora de Planned Parenthood. O sea, todo es una inducción a simplemente a eliminar la raza humana. En el sentido de Margaret Sanger, ella era súper racista, real. No es racismo que venden hoy en día, que te hablé mal y porque te hablé mal. Tú eres negro. Ay, perdón, ya yo soy racista. No, eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de ese racismo real que ella no quería que los negros siguieran creciendo en su país de los Estados Unidos. Esa era su ideología y en lo que ella se murió pues pensando y haciendo. Pero al final lo que queremos ahora darle entrada es como lamentablemente, como tú dices, este documento de Laudato Si pues se entra a la vida política, que de cierta forma no estoy diciendo que la iglesia no debería de meterse a la vida política, por lo menos mi opinión, sí, pero ¿con qué objetivo? ¿Cuál es la misión? Si la misión fuera una misión que nos llevara a nosotros a tener una misión y visión con lógica acerca de economía ecológica, ¿qué rayo es eso? ¿Por qué nosotros tenemos una economía hacia la ecología? ¿Qué le debemos a la tierra? Entonces aquí es que vienen esas sombras y esas luces de pues encíclica del Papa Francisco, Laudato Si. Entonces, dinos, Horacio, ¿cuáles son esas luces y esas sombras? Y yo sé que tú tienes mucho de la sombra y háblanos de tu libro a la misma vez, que también hace mucha referencia a esto. Bueno, yo de hecho soy autor del libro junto a Ignacio Bosler, que es mi socio y uno de mis mejores amigos, del libro negro del ecologismo, donde precisamente exponemos aquello que el sistema siempre intenta ocultar. Pero no me voy a hablar más del sistema porque sé cómo terminan después unas discusiones. Y en general no es un tema muy cómodo para muchos, ¿no? ¿Qué es lo que me interesa resaltar de Laudato Si? ¿Qué es lo que me interesa tener presente en Laudato Si? En primer lugar, Laudato Si es una encíclica de orden político. Por lo tanto, no es dogma de fe. Ni siquiera es magisterio ordinario. Porque si es magisterio, en tanto que magisterio, en tanto que magister, en cuanto que maestría, en cuanto a iglesia docente, implicaría abordar cuestiones de fe y de moral. Correcto. En mayor o menor grado de participación. Que alguien me diga si yo me voy a ir al infierno porque sin querer un día
tiré un papelito por la calle manejando el auto. Yo no lo hago. De hecho, soy crítico del consumismo, aclaro de ella. O sea, como un filósofo, el consumismo es algo que yo repudio, pero repudio por un orden precisamente realista. Ahora, Laudato Si presupone, y es un error tanto a nivel epistemológico como... Bueno, vamos a dejar de ese nivel. Tiene un error epistemológico fundamental. Presupone que el cambio climático es antropogénico. Luego Laudate Deum, que fue la actualización, comete ese mismo error epistemológico, redobla la apuesta el Papa Francisco. Redobla el error. Dice, no se puede dudar del cambio climático. Y uno dice, bueno, es cierto que la evidencia muestra que el clima cambia, porque si el clima no cambiase no habría vida. Es una evidencia. Pero dice, no se puede dudar que el cambio climático sea causado por el hombre. Lo dice en Laudato Deum. Pero esta idea ya subyace en Laudato Si. Esto es un error epistemológico. Yo no puedo dudar de lo que es un dogma de fe. El dogma implica el rechazo a la duda. De hecho, la palabra dogma ni siquiera es una palabra católica, es una corriente filosófica griega de aquellos que se aferran a principios sin considerar evidencia en contra. Es decir, el dogmatismo implica una clausura del debate. Eso es un dogma, cuando se cierra un debate. Cuando se cierra un debate, cuando yo digo, bueno, la naturaleza hipostática de Jesucristo, se cierra el debate. La perpetua virginidad de María, se cierra el debate para el católico. Mientras no se cierre el debate, todo es discutible. En sede teológica, todo es discutible. Y ese sino la propia ciencia. La ciencia no puede tener nunca un dogma, si no deja de ser ciencia. Correcto. Si no hubiese habido gente que dudase, hoy seguiríamos creyendo que los cisnes sí o sí deben ser blancos, seguiríamos creyendo que la Tierra es estacionaria o que el flojisto es lo que le da función al fuego. Pero yo no veo a nadie creyendo en el flojisto. Porque hubo gente que se animó a dudar de lo que decía el consenso científico de la época. Porque el consenso científico de la época no consideraba válidas prácticas médicas que hoy son muy habituales y que han expandido la expectativa de vida. Entonces, cuidado con esta idea de que no se puede dudar, porque en el camino de no dudar, cuando nadie piensa, es cuando vienen los regímenes totalitarios a imponer sus agendas, porque nadie es capaz de pensar. Cuando todos piensan igual es porque nadie está pensando. Esto es una regla en la vida. Cuando todos piensan igual es porque ninguno piensa. Entonces, esta idea de que no se puede dudar es un error epistemológico. Y aviso algo, los papas, aunque ustedes no los crean, los papas pueden equivocarse y también pueden pecar. Aunque parezca una obviedad lo que estoy diciendo. No, definitivamente. Parece una obviedad, pero los papas pueden equivocarse y pueden pecar. Entonces, digo esto porque si no es como que lo que dice X es sagrado, lo que dice Y es santo. No necesariamente. Y eso no implica una falta de respeto, sino una conexión con la realidad. Otro punto fundamental que tiene precisamente Laudato Si es, primero, la asesoría que tuvieron de partícipes de Greenpeace. Greenpeace participa en el asesoramiento de esta encíclica. Greenpeace junto a World Wide Fund, junto a Sierra Club, son 3 organismos internacionales promotores abiertos de la interrupción del embarazo. Yo tengo en mi libro las citas expresas de sus presidentes y directivos reconociendo este aspecto como una política central para sanear el planeta, que va en consonancia con lo que han dicho todos los ecologistas. No me pueden citar ninguno que quiera debatir conmigo este tema, porque yo lo he debatido en sede académica en las universidades de Ecuador, por ejemplo. Se tienen debates académicos. No es el debate de YouTube, es debate donde hay que presentar fuentes e informes precisos y nunca me pueden encontrar, incluso los que creen que se puede ser ecologista y católico simultáneamente, no me pueden encontrar un solo ecologista hasta 1980, y me atrevería a decir hasta la actualidad, pero tampoco le de todos en el siglo XXI. Pero hasta donde yo leí del siglo XX no hay un solo ecologista, ni uno, que no sea filosóficamente inmanentista. Y como es inmanentista, que es contrario al realismo filosófico, que es propio del pensamiento escolástico, es propio del pensamiento católico, todos y sin excepción son promotores del control de natalidad. Sin excepción. Desde Paul Ehrlich, que crea el concepto de ecología, que era defensor de la eugenesia. De hecho, Paul Ehrlich es el que crea en 1904 la Sociedad de Higiene Racial en Alemania. Por cierto,
Porque si ya no hay un Dios trascendental, sino que se cae en este monismo filosófico que plantea el pensador judío Baruch Spinoza, si se cae en ese inmanentismo de Deus sive natura, donde Dios es la naturaleza, que ese es el monismo filosófico espinociano, ya no hay un Dios trascendental que nos determine qué es lo bueno, lo verdadero y lo bello, donde nosotros descubrimos un orden establecido, sino que el orden pasa a ser artificial. El propio ser humano crea para sí su propia noción de lo bueno, lo verdadero y lo bello. Entonces, si yo parto del concepto de ecología, que es básicamente, en términos simples, como lo plantea Paul Ehrlich, el estudio de la interacción que tienen los seres vivos en torno a los recursos naturales del ecosistema, el ser humano, según el propio Paul Ehrlich, creador del concepto de ecología, es un mamífero vertebrado a la par del resto. Por lo tanto, en pos de salvar la especie, se va a justificar eliminar al más débil. Y esta es la línea que sigue no solamente Margaret Sanger, para que tomen nota, lo pueden investigar y desmentirme sin ningún problema. Yo siempre los desafío al debate, no con soberbia, sino porque investigando me termina dando la razón. Y me ha pasado, pero centenares de veces. Gente que me dice, yo soy católico y ecologista. Y yo le decía, bueno, ¿vos podés ser cristiano sin Cristo? No, me dice. Bueno, ¿vos podés ser ecologista sin ecologistas? No. Bueno, encontrame un solo ecologista que no sea promotor de la interrupción del embarazo. Uno solo, y yo te cedo el debate. Porque es la esencia del pensamiento. Porque la gente que piensa que ser ecologista es no tirar papelitos a la calle y no patear cachorros, está totalmente perdida. Es como que yo dijese que para ser un buen católico y respetar a la mujer me tengo que hacer feminista. Uno diría, no, sos un imbécil. Porque el feminismo surge como una guerra contra el occidente cristiano. Bueno, el ecologismo surge como una guerra contra Dios mismo. Porque así como Dios te manda a reproducirte y dominar el planeta, crecer y multiplicados y dominar las bestias, domina todo lo que se mueve en la tierra, lo que hace el ecologismo es no te reproduzcas y adorar a la Pachamama, adorar a la Gaia, adorar a la madre naturaleza. Es todo lo contrario. No pueden encontrar un solo ecologista. Investiguen estos apellidos. André Gorz, fundador del ecosocialismo europeo. Petra Kelly, fundador del Partido Los Verdes, que es el modelo occidental para los partidos ecologistas. Peter Singer, máximo exponente del utilitarismo moderno. William Bogg, principal académico en la década de los 30 sobre la utilización de recursos naturales. Garrett Hardin, autor del ensayo La tragedia de los comunes, que establece el modelo normativo para regular la natalidad de las naciones emergentes y el consumo que tiene el grueso poblacional. Paul Ehrlich, autor del libro La bomba demográfica, plantea la tesis malthusiana de mitigar la natalidad e incluso promoviendo la esterilización forzada en pos de resguardar los recursos naturales, que por cierto pierde su apuesta contra Julian Simon porque no se cumple ninguna de sus profecías. Pero yo te quiero hacer una pregunta, Horacio. ¿Por qué tú entonces, tu hipótesis, porque obviamente saber esto sería hablar, sentarnos con ellos y entender de dónde rayos ellos van a sacar esta pregunta, esta respuesta a esta pregunta que te tengo? En hipótesis, ¿qué tú entiendes? ¿Cómo rayos una gran parte de la iglesia se suscribe a este pensamiento de este falso ecoholismo, que es algo nefasto, que en su raíz, como bien lo explica vos, es acerca de controlar la natalidad? O también, no, además de controlar la natalidad, también eliminar a aquellos que son más débiles. Entonces, ¿cómo tú crees que tan gran parte de la iglesia a nivel del clero se han suscrito a este pensamiento? ¿De dónde tú crees que ellos llegaron allí? Hay dos grandes tesis. Una que es precisamente la infiltración progresista que se fue dando en la advertencia que ya marcó San Pío X respecto al modernismo religioso. Hay una apertura del modernismo religioso. No me refiero solo a esa idea de infiltración que plantea en algún momento Gramsci en sus cuadernos de la cárcel, sino precisamente a obras como la de Karl Rahner, que le ha hecho un daño terrible a la iglesia. También hay una hipótesis respecto a lo que es la necesidad de supervivencia del clero. Se han adaptado al mundo moderno con tal de pervivir, con tal de sostenerse en el tiempo. Entonces, aunque podemos explicar en términos simples, corrección política.
Esa sería la respuesta. Corrección política. O sea, una iglesia que no quiere quedar fuera del mundo. Olvidando lo que nos dice San Pablo. El mundo nos ha crucificado y nosotros crucificamos el mundo. Rayos. Pero, entonces, en esa necesidad de pertenecer al mundo, se adapta un discurso del mundo. Porque nadie me puede decir que Laudato Si o Laudato Deum no son acordes en pleno a todo lo que plantea la Agenda 2030. Yo sé que hay un documento, que ni siquiera es un documento, es una aclaración como nota externa, que cuando se habla de adherir a la Agenda 2030 van a hablar de sexo y no de género, como lo ha entendido históricamente la Iglesia. Claro, se quedan con el objetivo 5, que es el más obsceno de todos, pero están perdiendo de vista los demás objetivos, que sí son discusiones de orden político, donde en ese sentido el católico tiene suma libertad. Tiene suma libertad en esos dos puntos. Porque si yo quiero ver, por ejemplo, ¿cuáles son las naciones menos contaminantes del planeta? Yo tomo las 10 principales naciones menos contaminantes y yo veo el índice de libertad económica como lo tiene el estudio de Heritage Foundation y no son muy favorables a ese modelo de justicia social del que nos hablaba el Papa Francisco. Muy por el contrario. O sea, son modelos que han favorecido la propiedad privada y el libre comercio. O sea, si yo me fijo dónde hay un mayor índice de contaminación y comparo China, Bangladesh, India, con la economía mucho más descentralizada, como puede ser la de Finlandia, Noruega, Suecia, Suiza, y parece ser que quizás ese modelo ecosocialista no sea lo más sano para el planeta. En principio diríamos que no es lo más sano. Entonces, acá nosotros tenemos que empezar a ver también que esto no se debe resolver solo desde el orden político. El ejemplo típico es el mercado de adultos. Es muy difícil de regular. Es mejor la educación moral para que un adulto no consuma eso a querer eliminarla. Un interventor. Yo no necesito que me venga el Estado a prohibir X, Y, Z o a regular con impuestos cuando yo naturalmente no ando quemando bosques ni tirando petróleo en el océano. Es una cuestión de responsabilidad propia del orden cristiano. Pero yo sí creo que justamente parte del clero adhiere a estas ideas por infiltración en el modernismo. Yo lo puedo hablar con nombre y apellido. Acá en Argentina, con Monseñor Colombo a la cabeza de la Conferencia Episcopal Argentina, en Argentina hace 10 años que no se habla ni del cielo ni del infierno, menos todavía de los pecados. Pero sí se habla desde la Conferencia Episcopal Argentina como directriz a los católicos sobre cómo separar los residuos biodegradables. La última acción significativa que tuvo la Conferencia Episcopal Argentina fue adherir abiertamente y de manera oficial a la marcha LGBT que se hizo contra Milei este año. No. Y estos son datos que son públicos. Todo lo que yo digo está todo documentado. Y por eso puedo hablar con la libertad que hablo, porque la verdad nos respalda. Entonces, este es el problema, que se ha perdido ese orden trascendental y se ha adaptado a una iglesia al mundo. Entonces, cuando se abre en los 60, cuando se abren las puertas de la iglesia, se creyó que abriendo las puertas de la iglesia, más gente iba a entrar a la iglesia. Sucede que se abrieron las puertas, fue a abrir el corral. Entraron lobos y las pocas ovejas que había se fueron. Entonces, ¿qué sucede hoy? Tenemos el caso de España. España, por ejemplo, la tasa de católicos practicantes descendió a menos de un 17%. Pero la tasa de ayuda a Cáritas creció un 54%. ¿Qué significa eso? Que hoy en España la iglesia es una gran ONG. Una ONG. Pero mira, es que... Bueno, será que yo no soy tan realista como tú, honestamente, porque a mí me duele pensar que es por ese simple hecho, el cual yo también tengo mucho conocimiento y he hablado mucho en contra del modernismo, de los progresistas que existen y son muchos. Te puedo decir que en mi diócesis la mayoría se suscriben a esa ideología de modernistas y progresistas, la mayoría de los pastores. Te lo digo porque tengo información cercana de pastor que no se suscribe a ello, con un pastor más ortodoxo que me lo ha dicho a mi cara. Me dice, Edwin, el próximo obispo de aquí no espere nada ni central ni ortodoxo, porque quien da votación a quien postulgamos y mandamos 15 seleccionados o posibles seleccionados al Vaticano, luego el Vaticano con el nuncio y etcétera, toman decisión. Ninguno de esos 15 posibles, ninguno son ni centristas ni ortodoxos para nada. Son plenamente progresistas. Es una realidad en la iglesia completa,
principalmente en el occidente. Principalmente en el occidente lo digo así porque, pues, bueno, tampoco, bueno, sí, vamos a enfocarnos en el occidente, que es lo que conocemos. Pero, ok, ya conocemos lo que hay detrás de la Laudato Si, la Agenda 2030, toda esa ideología de la ONU, todos estos estúpidos que no saben ni lo que están hablando, que odian la humanidad y no le importa ni un comino lo que es la dignidad humana. Pero ¿qué nosotros como católicos podemos hacer cuando tenemos esto de enfrente? Porque por lo menos yo como católico, que me enfrento a la sociedad allá afuera, me hablan de clima climático, me hablan no, porque el Papa Francisco y la Laudato Si y todo eso, y en la diócesis estamos haciendo, hay que hacer muchos proyectos, pero la Laudato Si, la Laudato Si. ¿Cómo nosotros podemos decir, ok, hay cosas objetivamente importantes que podemos mejorar como sociedad acerca de la naturaleza, pero también hay estas cosas importantes que eso no tiene nada que ver con nuestro cristianismo? Bien, vamos a empezar por partes. Primero, uno tiene que estar siempre comprometido con la realidad. Y lo hemos dicho, el buen conservador tiene los ojos en el cielo y los pies en la tierra. O sea, no vamos a desconocer que hay grandes males. No puedo desconocer lo que es, por ejemplo, la gran crisis que está sufriendo hoy la iglesia en África. Siempre hemos dicho, sangre de mártir y semilla de nuevos cristianos. Hoy, de hecho, en África, que es donde más se vive la tradición, es donde más mártires hay. Correcto. Pero esta es la historia del cristianismo, o sea, donde más se martirizó, donde más creció la fe. Occidente está muy cómodo, Occidente está en un sistema consumista profundamente cómodo. Acá hay un montón de jóvenes católicos que creen que están haciendo la revolución ecologista con su iPhone y subiendo reels a Instagram y diciendo, miren, como buenos fariseos, miren, yo sí soy un buen hijo del Papa, yo sí respeto al Papa, yo sí amo la iglesia porque yo soy el hijo predilecto. Eso es fariseísmo puro. Esto lo dice Castellani en un libro que se llama Cristo y los fariseos, que podría llamarse también el libro negro de la iglesia, tranquilamente. No hay nada más fariseo que decir, yo sí soy un buen católico porque yo digo amén a todo lo que dice el Papa. Olvídense que ha habido en la historia de la iglesia papas asesinos, fornicarios, usurpadores y pecadores acérrimos. Entonces, es un desconocimiento de la realidad total. O sea, no son católicos. Son papólatras, que eso es un pecado de idolatría. Por cierto, el pecado más grave que hay, de hecho, contra el primer mandamiento. Es el pecado más grave de todos, que es idolatrar. Entonces, cuidado con eso, que pasa muy desapercibido. Segundo, estar formado. Estar formado no solamente en materia de ecologismo, porque no todos se van a poner como yo a leerse 3 millones de papers académicos europeos en 15 idiomas distintos para ver dónde está la verdad. Estar formado para saber distinguir qué es un dogma de fe, qué es magisterio extraordinario, qué es magisterio ordinario, qué es participación y cuándo opera la infalibilidad papal. O sea, tener un mínimo de formación como católico no creo que sea tan difícil. Creo yo. Puedo estar equivocado en ese punto, pero digo, mínimamente formarse un poco. En tercer lugar, reconocer que no hacen falta ideologías para hacer las cosas bien. Yo no necesito ser feminista para respetar a la mujer. Y yo para cuidar el planeta Tierra no necesito ser ecologista. Sí ser consciente que cuando todos piensan igual es porque nadie está pensando. Y si la ONU me está diciendo lo mismo que me dice la iglesia, acá hay un problema. O la ONU se hizo católica, lo cual lo dudo, porque el mundo se convirtió a Cristo. O la iglesia se suscribió a la ONU. O pasó lo siguiente, y eso sí es grave. Te comprendo, Si ciencia. en la Biblia, al final del camino va a quedar un remanente fiel. Yo por eso no tengo miedo a la persecución y las tribulaciones. Al final del camino queda siempre un remanente fiel. Pasó en la época de Arrio, la inmensa mayoría, incluido el Papa Honorio, no estaban muy cercanos a la ortodoxia. Pero es la historia de la iglesia. Yo no me escandalizo. No me escandalizo con el cisma de Occidente, que fue mucho más cruento y sangriento. No me escandalizo con lo que fue Ginebra, porque sé cómo funciona el ser humano con su naturaleza caída. Lo que uno intenta hacer es decir, estén atentos, porque no te puede dar lo mismo que después de 2000 años de persecución y martirio, alguien nos está viendo en YouTube y piensa que es un buen católico porque no sufre persecuciones, porque ahora sí tenemos una sociedad cristiana perfecta. No sé qué están viendo. Es una utopía. Es una utopía porque ese nunca ha sido llamado. El llamado es crucificarnos con Jesús hasta que Él venga. Entonces eso no va a parar hasta que Él venga. Hasta que Él venga y resucitemos de nuevo aquello que espero yo que por la gracia de Dios pueda yo llegar allá. Por la gracia de Dios. Y pues como los pies en la tierra, como vos dices, y practicando las virtudes.
Horacio, esto ha sido una gran ronda. Para todos los que han visto este video bien editado, porque esto aquí pasó de todo. Más de 3-4 veces se me desconectaba la cámara, no sé qué rayo. Realmente la primera vez que utilizo este nuevo sistema de grabar pues a distancia. So ahí tendré que ver qué hago. Entonces, Horacio, mi disculpa aquí en público. Te pido mi disculpa porque pues, hubieron muchas interrupciones, pero de todas maneras tú mataste la culebra por la cabeza. Así que muchas gracias por tu tiempo. Sé que es un tiempo muy importante, así que ¿alguna última palabra, Horacio, que tú quisieras darnos a todos nosotros? Bueno, en primer lugar, agradecer a quien ha sido, creo yo que en este sentido voy a tratar de ser lo más ecuánime posible, pero creo que corresponde por estar en su canal, querido Edwin. Quiero en primer lugar agradecer a la persona que me ha estado sosteniendo, ayudando, acompañando, promoviendo, que es Vania Thais, porque sin la intermediación de ella, como profesional que es y como católica que es, no hubiese sido posible estar aquí. En segundo lugar, agradecer, además de su espacio, su audiencia. Y esto lo digo ¿por qué? Porque no hay nada más preciado para el ser humano que el tiempo de vida que tiene. O sea, lo más finito que tenemos en la existencia es nuestro tiempo de vida. Dios dispuso que vivamos lo que debemos vivir. 1 año, 80, 30, 50... Y en ese corto tiempo de vida, y por eso siempre insisto que hay que ser responsable con lo que hacemos en nuestra existencia, hay gente que nos ha dedicado 1 hora acompañándonos. Eso es muy valioso, yo eso lo valoro. Nos regalaron 1 hora de su vida. Yo intento regalarles de corazón el transmitir lo que he recibido. Nada más. Pero yo estoy muy agradecido por el tiempo de todos. Aunque piensen distinto a mí, yo quiero que piensen. Porque la verdad los va a hacer libres. Y si realmente están pensando, van a encontrar la verdad por sí mismos. Como dice San Agustín, la verdad es como un león, uno la arroja y se defiende solo. Entonces, si promovemos ese pensamiento de, no quiere decir crítico, porque está muy bastardea esta palabra por la izquierda, discernimiento. Ser manso como las palomas, pero astuto como la serpiente. Tienen que aprender a pensar la realidad. Piensen bien la realidad. Porque si no, si ustedes no piensan la realidad, alguien está pensando por ustedes. Y en tercer lugar, también aprovechar a pedir sus oraciones siempre por la iglesia, ante todo, porque, como decimos, con el mazo dando, pero con la Biblia orando. Entonces tenemos que también pedir oraciones por nuestra iglesia para que prevalezca la verdad, porque hay una gran infiltración progresista. Somos conscientes de esto, lo dijo Pablo VI. El humo de Satanás ha entrado por las rendijas. Entonces tenemos que ser conscientes de esto y combatir sin miedo. O sea, muchos santos fueron martirizados y nosotros estamos llamados a la santidad. Incluso muchos santos fueron perseguidos por la estructura burocrática de la iglesia. Y no abandonaron la iglesia. Se mantuvieron firmes en la barca, sabiendo que el enemigo quiere que justamente nos vayamos. Eso es lo único que podría decir por hoy. Así es. Muchísimas gracias, Horacio, por esas muy excelentes y honorables palabras que nos diste ahí para terminar. Y un abrazo a ti, Vania. Gracias por todo lo que tú haces por la iglesia y también por la amistad también que has creado conmigo. Te agradezco mucho. Por otro lado, y que yo sé que Horacio más o menos lo quiso decir así, pero por lo menos de mi parte quiero dejarlo bien claro, que nosotros cubramos este video del Papa León XIV y que hablemos de este tema específico, no porque nosotros ahora estamos en contra del Papa León XIV, no, que estamos hablando de cosas puntuales que son en el ámbito político, que como él lo dijo, no tenemos que estar que, ay, sí, estamos de acuerdo porque es la verdad y no un dogma. Y es un tema que podemos debatir y podemos estar 100% de desacuerdo y eso no implica nada de nuestro amor, respeto hacia el pontificado del Papa León XIV, con el cual estoy muy contento por lo menos en estas 3 semanas o casi un mes ya que lleva como pontífice. Nada, familia, voy a dejar aquí con ustedes esta oración de la Ave María, así que oren con nosotros y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.